más de Proeconomía y Finanzas, lo que anunciábamos en el bloque anterior. Ya estamos en línea con Alba Talavera, en representación del Colegio de Contadores del Paraguay, para hablar justamente acerca de las deducciones en el IVA, las acciones, o al menos dentro de lo que se da a conocer el alcance del proyecto de ley que amplía la deducción del IVA. Señora Alba, ¿cómo está? Buenos días, Edgar. Mucho gusto, como siempre. Desde ya Sí, nosotros estoy a la orden. agradecemos por este contacto. Consideramos algo de suma importancia esto que fue justamente presentado en el Congreso. Quisiéramos que nos pueda mencionar en líneas generales lo que esto implicaría, qué es lo que se debe tener en cuenta, y esta forma también para que la teleaudiencia pueda interpretar justamente estas modificaciones que se van a realizar y de hecho que fue motivo de análisis. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. En realidad, este es un proyecto de ley que habíamos trabajado con el senador Salim Busargui, ¿verdad? Esto comenzó allá por enero de este año, ¿verdad? En el cual yo previamente había conversado con el viceministro Óscar Orué para que de repente pueda salir rápido este proyecto de ley, porque de lo contrario, si uno no toma por interpretación analógica, por ejemplo, tenemos el caso de la adquisición de vehículos. La adquisición de vehículos son los prestadores de servicios personales, que son los artes, oficios, en general, ¿verdad? Matadores, despachantes de aduana, todo lo demás es prestación de servicio. Entonces, decíamos nosotros, en este caso particular, la ley contempla dentro del capítulo del IVA, inclusive, ¿verdad?, la utilización hasta el 30% del IVA en la adquisición de autovehículos. Entonces yo le había planteado eso al viceministro y me dijo, sí, no hay problema, podés de ese lado ver la forma en que se pueda sacar ese proyecto de ley. Me dijo, por supuesto, ¿verdad?, que ellos nos iban a apoyar, lógico, ellos son organismos recaudadores, nosotros somos contribuyentes. Entonces comencé yo a elaborar, haciendo alusión al articulado número 19, al artículo número 19 del decreto reglamentario 3107/19, que grava el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Agarrándome también de la ley donde figuraba el 30% de la adquisición de IVA, crédito fiscal, para adquisición de autovehículos, entonces presentamos este proyecto, ¿verdad? Presentamos este proyecto porque yo sabía si se solicitaba el 100% del IVA, esto no iba a salir, no iba a correr EGAR. ¿Por qué? Y porque le afecta en forma significativa a los recaudos fiscales. Entonces, sí, era un número, un porcentaje razonable, no muy significativo, pero que iba a apoyar, ¿verdad?, a la canasta familiar, inclusive a las personas con menor poder adquisitivo, y también, por sobre todas las cosas, Edgar, esto iba a contribuir a la formalización también, desde el punto de vista en que uno va a comprar del supermercado, ¿verdad? No tenía, por ejemplo, la asistencia de un profesional contable que le decía, mira, que las cosas de supermercado, todo lo que sea adquisiciones de supermercado, no podés ingresar vos como crédito fiscal. Pero la gente continuaba. Luego vino la RG 90, que este ejercicio fiscal se comenzó a aplicar, en realidad se comenzó a aplicar para 13.000 personas a partir del año anterior. El decreto reglamentario se publicó en 2021. Es un control, ¿verdad?, un control bastante, vamos a decir, de cercano, un control cruzado, que no te permite de repente, por ejemplo, cargar ciertas facturas cuando, por ejemplo, el adquirí no lo declaró. Una de las características que tiene esta RG, ¿verdad? Entonces, ¿qué eso va a hacer? Que yo pueda adquirir productos de supermercado, por supuesto, productos relativos a mi actividad grabada, que es la prestación de servicios personales, y conforme a esta actividad grabada, entonces yo puedo adquirir productos de supermercado y utilizar hasta el 30% el concepto de IVA crédito fiscal. Ahora bien, cuando hablamos de compra de supermercado, ¿estamos hablando del 30% de la compra total o sería de aquellos, digamos, productos que tengan relación con el oficio del cliente y de esto finalmente se deduce el 30%? ¿Cómo se aplicaría este 30%? Bueno, de la definición, ¿verdad?, del hecho generador, ¿qué es lo que genera de que uno tenga IVA crédito fiscal, ¿verdad? Primero tiene que ser una erogación real, tiene que estar debidamente documentada, tiene que estar en relación a la actividad grabada y tiene que ser a costo corriente o de mercado. Cuando yo hablo, tiene que estar en relación a la actividad grabada.
Por supuesto que por interpretación, por lógica, vamos a así decirlo, ¿verdad? No puedo ingresar, por ejemplo, bebidas, pañales, entre otras cosas, ¿verdad? Porque no son relativas a mi actividad grabada. Pero sí, por supuesto, yo necesito estar en buenas condiciones de salud para también desarrollar mi actividad profesional de la mejor manera posible y pueda servirle a a mi cliente y a mí misma, ¿verdad? Porque yo soy también, ¿verdad? Prestadora de servicio personal y también tengo la obligación del impuesto al valor agregado en forma mensual. Entonces, por ejemplo, sí o sí se tiene que utilizar todo lo que sea producto alimenticio de la canasta familiar, todo lo que sea leche, queso, huevos, todo lo que sea relación. Por supuesto que si yo me voy a comprar en un supermercado, por decir rápidamente, whisky, como dije, ¿verdad? O me voy a comprar cerveza, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, no es en relación a mi actividad grabada. Esa parte sí tenemos que cuidar bastante bien. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando nos acercamos a la cajera. Entonces, tenemos que separar aquellos productos que vamos a utilizar, por ejemplo, para otros fines, no relacionados a la actividad grabada. Es decir, que a la hora de uno llegar a caja, presentarse, tendría que hacer esta, digamos, separación de estos productos, hacer un cierre, pagar por esto y luego, digamos, como ejemplo que utilizó las bebidas, hacer un pago, digamos, diferenciado de cierta forma. Claro que sí, porque de repente tenés que tener en cuenta que si yo uso una sola factura, esa factura yo tengo que cargar con la RG90, ¿verdad? Barra 21, porque todos los prestadores de servicios personales estamos como obligantes de presentar la RG90 barra 21, conforme al ¿verdad? Entonces no me va a permitir tipificar y cargar y sumar, vamos a decir, solamente aquellas adquisiciones relativas a mi actividad grabada, porque lo que yo tengo que cargar es el total de mi factura, ¿verdad? Entonces, a ella comienza un problema porque yo tengo que cargar solamente aquello relativo a mi actividad grabada, razón por la cual, ¿verdad? Yo tengo que separar, porque la RG90 es como una especie de inteligencia artificial, ¿verdad? Capta todo lo que de repente yo estoy cargando. Inclusive con eso se realiza el cruzamiento de datos, ¿verdad? El cruzamiento por ejemplo, yo compré de Ana por 20, Ana me tuvo que haber vendido por 20. Una especie de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede en este caso en particular? Que me va a permitir cargar por parte nomás o una suma parcial, porque lo que yo estoy cargando es el total general de mi factura, en donde pongo yo la razón social de quien adquirí, no tener el timbrado vencido por supuesto, ¿verdad? Y otras características más, ¿verdad? La fecha. Entonces, todo lo relativo a esa factura tengo que pagar así como está con el total general. De ahí viene la necesidad de separar aquello que está en relación a mi actividad grabada y aquello que no está en relación a mi actividad grabada. Eso asegura y también le asiste a su cliente un contador, un buen contador, ¿verdad? Para evitar después posteriores notificaciones o impugnaciones, vamos a decir, de las facturaciones, las facturas utilizadas. Qué importante esto que menciona, licenciada, atención también a evitar justamente ese proceso, tal vez engorroso muchas veces, de revisar cada una de estas facturas, del proceso de justamente otorgar esta documentación, de cierta forma facilitar también el trabajo de los contadores como asistentes para que el proceso sea, digamos, lo más práctico y dinámico posible, ¿no? Así mismo, Edgar, y yo creo que contribuye mucho. En realidad, al principio porque yo también fui muy renuente a esta RG90, porque al principio tuvo algunos problemas informáticos, vamos a decir, en la carga de datos, porque caía el sistema, los problemas. Pero hoy en día yo creo que ya se está normalizando y tenemos que saber que eso nos ayuda bien a los contadores en el sentido de que se formaliza las adquisiciones, las transacciones, porque tenemos que acordarnos de que nosotros los contadores también tenemos muchas veces habilidad solidaria, los contadores, los representantes legales, así como también los auditores, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidarnos también nosotros y esto nos ayuda en el sentido de que si, por ejemplo, yo compré de Edgar, que Edgar me vendió, resulta ser que Edgar no declaró, ¿verdad? Entonces enseguida a mí no me permite volver a cargar, no me permite devolver, no me permite cargar esa factura porque Edgar precisamente se hace un control cruzado con Edgar y Edgar no lo declaró. Totalmente. Está bien, hablamos del 30% y esto, digamos que independientemente al monto, esto ya, digamos, lo aplica directamente el sistema. Tiene que adecuarse el sistema.
tiene que adecuarse el sistema. Una buena pregunta, una buenísima pregunta, ¿verdad? Tiene que adecuarse el sistema para este porcentaje del 30% del IVA crédito fiscal. Tiene que estar adecuado el sistema. Ahora, para los televidentes que están justamente atentos a este tipo de entrevistas por todo lo que significa, porque es algo que se venía discutiendo ya hace tiempo, en atención a lo que mencionaba, uno para poder justamente ejercer su oficio tiene que estar bien de salud, debe de alimentarse bien, y es por eso que entraba justamente el cuestionamiento de por qué no declarar los alimentos, en fin. Esto, digamos, ya directamente lo aplican los contadores, digamos, ya directamente una vez que salga el decreto. ¿Esto todavía está pendiente de la firma del Ejecutivo? Y también tiene que entrar otra vez, creo que en Cámara de Diputados, pero como es año electoral, ¿verdad? Entonces también aparte, esto beneficia no solamente a nosotros, a los contribuyentes, ¿verdad? También les beneficia, por ejemplo, a los legisladores que son grandes contribuyentes también. Entonces yo creo que esto no va a tener, después pasa al Poder Ejecutivo, e inmediatamente, como estás diciendo, tiene que adecuarse el sistema informático para poder cargar, ¿verdad?, con este porcentaje del 30%. Está bien, los contadores en sí hoy día están acompañando esto en lo que pueda significar también un proceso de formalización, por lo que mencionaba. ¿Esto de cierta forma incentivaría a la formalización principalmente de los trabajadores independientes? Por supuesto que sí, Edgar, por supuesto, como te cuento, ¿verdad? En la práctica profesional, nosotros al querer cargar, por ejemplo, una factura, que la persona que me había vendido esos productos no lo declara, en ese momento tampoco nosotros podemos ingresar esa factura. Y eso nos crea mucho problema. Fíjate que yo me vaya a comprar por una cantidad significativa de una persona, ¿verdad? Y ese crédito fiscal, estoy perdiendo ese crédito fiscal mientras esa persona no solucione su problema, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante, inclusive nosotros los contadores tenemos que asesorarle a nuestros clientes en decirle, mire, ahora ya no estamos en las jodas, vamos a ser bien sinceros, había gente ya, ¿verdad? Que no digo algo nuevo, ¿verdad? Porque esto salió en los diarios, en la televisión, las 374 que utilizaban 3.250 contribuyentes y algo, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo, ya no se va, por lo menos, no sé, creo que no se va a dar con esta RG90, que ayuda muchísimo a la formalización. Y estuve hablando con otro colega tuyo que me dijo, yo me encanta esto, ¿verdad? Me gusta mucho porque de esta manera que yo estoy bajo un estricto control, bajo una estricta supervisión. Esto ayuda muchísimo, Edgar. La RG90 es una de las herramientas más valiosas que tenemos para evitar la compra, la clonación de facturas, etcétera. Sin duda nosotros vamos a estar atentos al decreto del Ejecutivo, lo que finalmente pueda darse a conocer. De acuerdo a lo que nos mencionaba también, esto podría ser motivo de estudio ya en los próximos días por todo el impacto que tiene y por sobre todo también este proceso de formalización. ¿Se tienen datos de qué porcentaje al menos podría contribuir o volcarse al sector formal de aquellos que hoy día tal vez estén justamente en este proceso de formalización, trabajadores independientes? ¿Hay algunos datos que podamos destacar o porcentaje al menos? Dos aclaraciones. Primero, que en el decreto tiene que decir, este decreto entrará en vigencia a partir de. Ese es uno de los parámetros. Y segundo, respecto a lo que decís, se estuvo hablando últimamente de un grado de evasión del 24%. Por más que a lo mejor, no sé, la gente de la subsecretaría maneje otro porcentaje. Yo inclusive quiero manejar un porcentaje superior, pero hemos de un 44%. Esto tendría que bajar por lo menos en un 40% tendría que bajar, y la evasión tendría que otra vez hacerse un estudio, un análisis, una investigación para ver con la aplicación de esta RG90 en cuánto bajó este porcentaje. Porque inclusive a mí me daba risa los primeros días de aplicación, porque resulta ser que a partir de este enero hasta diciembre eran 1.000 contribuyentes nomás. A partir de enero ya entraban todos los que grababan el IRE general, el IRE simple, el IVA, el impuesto a la renta personal por prestación de servicios personales en forma dependiente e independiente. Entonces decía, bueno, ¿cómo quiero ver cuánto fue el IVA débito fiscal, ¿verdad? De las contribuciones al fisco correspondientes al mes de enero que se presentaban en el mes de febrero? Entonces, ahí uno ya tiene el parámetro. Yo creo que la gente de Secretaría ya tienen este parámetro, ya tienen para saber en qué porcentaje bajó ese grado de evasión significativa que estamos teniendo.
Vamos a estar atentos a estos datos y finalmente a la emisión del decreto y como bien decía, a partir de, porque es en donde debería darse justamente el cambio y esperemos que sea significativo y mencionaba, 40% es mucho y esperemos que esto se dé. Licenciada, muchísimas gracias, gracias por este tipo de análisis que es lo que buscamos también, que la ciudadanía en general esté justamente atenta a estos cambios por todo lo que significa y es por eso que nosotros también vamos a estar atentos a los próximos anuncios. Muchas gracias, Edgar, que tenga un buen resto de jornada.